Te doy asco. Miedo. ¿Te gustaría que te cuente una historia? Situémonos en un mundo narrativo en el que los protagonistas podrían ser parte de tus peores pesadillas. El objetivo de estos es que inevitablemente notes el lado oscuro de lo que ya conoces, la sombra que escondemos de la sociedad. Entonces un día, dos personas deciden abrir su cabeza ante tus ojos y dejar fluir su historia ante una sociedad que creció viendo historias como La Bella y la Bestia. Fecal Matter son la bella que se permitió ser bestia. Stephen Rush y Hannah Rose son diseñadores que desde hace algunos años se han plantado en ventas online, mucho contenido en redes sociales e incluso pasarelas alrededor del mundo como posthumanos. Pero su creación va más allá de esto. Ellos crean una historia viviente. De esta manera, Fecal Matter forma una antitrama. ¿Por qué una antitrama? Primeramente por la razón obvia de que es completamente incoherente con el mundo situado, es decir, lo que conocemos como mundo real. Por otra parte, no tiene actos, no tiene personajes especificados, es completamente extravagante y excesivo. Y además posee, a pesar de todo esto, una característica muy importante en cualquier producto comunicacional. Y eso es que tiene coherencia con su propio mundo. Tal y como podemos entenderlo en el guión de McKee, no rompen las reglas de su propio mundo, por lo tanto es verosímil dentro de sus propios límites. Pero, ¿qué conforma este mundo narrativo? La línea estilística es muy característica de ellos. En cuanto al maquillaje, suelen utilizar un delineado alargado y asimétrico, o venas en todos sus diseños, y además utilizan lentes de contacto generalmente negros o rojos, e incluso a veces utilizan su propio color de ojos. Este maquillaje no suele ser muy cargado para darle protagonismo a las deformaciones corporales que crean, y junto a ello, a la vestimenta, en la que predomina el color y textura de carne, objetos metálicos y negro. También, como colores secundarios, suelen utilizar el rosa, el negro, el blanco, siempre y cuando estos calcen dentro del diseño fantástico y futurista. Esto nos lleva a una creación que les dio el mayor salto hacia su reconocimiento: los tacones de piel. Gracias a estos salieron en programas de televisión y noticieros. My name is Hannah. I'm Stephen Raj. And we're the designers behind Fecal Matter. Today we are here to talk about our looks. Mainly our skin shoes and kind of the, human extension pieces that we create for our brand Fecal Matter. The first time we presented our skin shoes was in our spring-summer 19 collection, which we presented in London. And since then, we've kind of developed upon the shoes to make them more comfortable, to make them more affordable, and to kind of continue with the mutation in other forms, such as the breastplate I'm wearing today. Yeah, or the fisting bag that Stephen is wearing. Además, otra diferenciación es la eliminación de vello corporal completa, y en el caso de usar pelucas, la utilizan de la mitad de la cabeza hacia atrás. Con todo esto podemos ver cómo Fecal Matter, según ellos, responden a la pregunta de ¿cómo se verían los seres humanos dentro de miles o millones de años? Una respuesta bastante perturbadora para la mayoría. Sin embargo, con esto podemos notar cómo sus personajes no especificados son futuristas situados en el presente. Por otro lado, tenemos la línea conceptual. Además de lo que tocamos anteriormente sobre una vida posthumana, también se concentran en la crítica explícita hacia cuestiones de la sociedad e incluso hacia sí mismos. Plantean que lo que desean es retar a la sociedad, a lo establecido tanto moralmente, en cuanto a creencias, actitudes, acciones, como estéticamente, la definición de lo bello o feo, lo que causa asco, miedo. Y esto, poniéndolo en contexto de los medios de comunicación, es desafiar la censura. Por lo tanto, en sus creaciones podemos seguir esta línea discursiva sobre temas religiosos, control del sistema, agresión sexual,
o de género, y en general temas muy difíciles de tocar, por lo que situamos a estos personajes estilísticamente ya definidos en este mundo de constante controversialidad, y cuyo motivo es hacérnosla ver de las maneras más absurdas posibles. Entonces, con todo esto lo que hace es respondernos a las preguntas de ¿qué es lo que quieren estos personajes? ¿Cuál es su objetivo? Y además de todo esto, nos introduce en el mundo interior del personaje, lo que también se hace en las antitramas, en los problemas internos de sus inseguridades, sus miedos, cómo ven el mundo. Con las bases de este mundo delimitado y los objetivos de sus personajes, ya tenemos una historia memorable, tal y como reconocemos el mundo de Harry Potter o el de The Game of Thrones. Así también reconocemos el mundo de Fecal Matters, pero sin una trama clara. Ese es el único punto que los diferencia. Son una historia vendida como producto. He aquí la importancia de Fecal Matters a nivel narrativo. Es un vivo ejemplo de cómo la narración atípica, una historia implícita, le da valor agregado al producto. Ellos no son tan solo diseñadores de modas. Han creado un mundo que se ha ganado su lugar en medios internacionales, pasarelas, televisión. Han influenciado a otros artistas como Björk, cosas que ningún otro artista plástico bizarro ha logrado en esa magnitud. Realmente podríamos decir que Fecal Matter ha logrado, a pesar de no parecerse a ningún humano promedio, que realmente hayan personas que se identifiquen con sus conceptos y además de esto, que aspiren a ser como ellos. En nuestra carrera no siempre vamos a hacer arquitramas, guiones, historias explícitas. Pero el saber hacer una arquitrama correctamente, de nuevo, tal y como lo dice McKee, nos da la capacidad de simplificarla hasta que ni siquiera parezca hacerlo. Y de esta manera podemos hacer que todos los productos comunicacionales que generemos tengan este efecto diferenciante sin importar el énfasis o el proyecto en cuestión. Por ejemplo, todos conocemos Coca-Cola. Podemos identificar esta historia de convivencia, reuniones, fiestas, compartir, donde los protagonistas son amigos y familias sin identificar. También podemos verlo con Nike, que nos muestra esta historia en un mundo de canchas, campeonatos, entrenamientos, donde los protagonistas son deportistas disciplinados, perseverantes y unidos. O por dar otro ejemplo, Facebook, que nos muestra esta historia de conexión, convivencia, expresar ideas, en el que los protagonistas somos nosotros. Realmente casi todos son historias. Y en muchos casos creemos que estamos utilizando o comprando un producto, pero realmente lo que estamos haciendo es comprar la historia que viene de trasfondo. Entonces probablemente se preguntarán, ¿por qué habiendo tantos ejemplos al respecto, escogí Fecal Matters? Y realmente la principal razón es porque son un ejemplo gigante de vulnerabilidad. Ellos no solo se visten de esta manera para sesiones o pasarelas, sino que han incorporado su creación a su vida diaria y literalmente salen a comprar el pan de esta manera. Ellos cuentan que los insultos y las miradas desaprobatorias son algo de todos los días que salen, al punto en el que han llegado a escupirlos en la calle diciéndoles cosas relacionadas a Satanás o que se meten heroína, coca y todos los insultos que se puedan imaginar en su vida. Por mucho tiempo le tuvieron miedo a su propia imaginación. De hecho, los tacones de piel fue una idea que tuvo Steve desde el colegio. ¿Imaginan el valor que hay que tener para dejar fluir todo lo que hay en los rincones oscuros de nuestra mente ante una sociedad con tantos prejuicios? ¿Se imaginan criticar y denunciar en redes sociales donde la gente no teme a comentar, ofender e incluso amenazar de la manera más explícita posible y de una manera tan bizarra y terrible para algunos de los aspectos de la sociedad más normalizados por todo el mundo? Es una bomba de vulnerabilidad. Esto no significa que nosotros como comunicadores vamos a crear cosas así de extremas, pero si ellos lo hicieron con algo de esta magnitud y tuvieron éxito y liberación personal a la hora de hacerlo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto exponer nuestras ideas? ¿Por qué
lo dudamos tanto a la hora de emprender algo nuevo? ¿Por qué dejamos que venga lo establecido y nos diga qué es lo que está bien o mal crear? Ellos admiten que han tenido muchísimo miedo durante todo el trayecto, pero justamente ese es el punto, que el miedo nunca se va a ir. Entonces, si nos quedamos quietos esperando a que algún día se vaya, será esperar toda la vida y nunca sabremos si justamente esa idea que parecía tan arriesgada o tan extraña tal vez era la idea que finalmente nos iba a llevar a donde siempre debimos estar. I always wanted to be in fashion. I always wanted to merge actually art and fashion because I felt that clothing was something that you could have a message and a voice through the garments. You know, when we create, we really want to input some meaning and our heart into what we create. So because of that, it's so vulnerable and sensitive, and our process changes every day. For us, it's really important to be able to share on our social media that you can be whoever you want to be and live freely. It's kind of an ongoing daily statement that we try to make to help young people around the world kind of realize that you can be yourself.